porque viste que a veces te confunde, y mucha gente se confunde la llegada de los soldados de Malvinas con el madrinazo. Hasta uno hoy te pregunta, viste, uno ya con conocimiento le cuenta esa diferencia, pero... Sin un día que Madryn se quedó sin pan, no hubiera pasado el madrinazo. Seguimos llegando a Puerto Argentino. Me hace recordar que yo pasé por el medio de esto. La dictadura estaba, se estaban reposicionando, digamos, los actores políticos de la Junta Militar. Madryn, en ese sentido, fue la primera ciudad que escuchó sin ningún tipo de censura militar a los veteranos y escuchó qué es lo que tenían para decir, que habían pasado. Pero lo culminante fue entrar al muelle, al fogado. Eso no me lo olvido más. Ojalá que ese día esas ventanas y esos espacios estén colmados de argentinos, de familias y de banderas celestes y blancas. En las paredes, los colores cuentan la historia de un pueblo que se levantó, un pueblo que no olvidó. A través del arte, la memoria persiste, fuerte como la marea que besa las costas del sur. Aquí en Puerto Madryn, la historia no se pierde, se conserva. La idea de hacer murales surgió a partir del año 2022. Nuestro primer mural fue Soberanía e Identidad, con una fotografía de Federico Lorenz, que nos facilitó el material. El segundo mural está dedicado a la señora Azucena Mabel Uteda, que es la fotógrafa, el día que Madryn se quedó sin pan. Y bueno, el tercero está dedicado a un hecho histórico muy importante para nuestra ciudad, que es el madrinazo. Esto es un trabajo en conjunto de los integrantes de la Peña, ¿no? Donde empezamos a ver que hay cosas que la podíamos hacer solidaria. Empezamos con el Banco Rojo, el segundo Banco Rojo a nivel Peñas. Y después salió que nosotros nos dimos cuenta con Gastón Ballesteros, presidente de la Peña, que teníamos mucho aire de malvineros, ¿no? Entonces nos fuimos acercando con la gente del Centro de Veteranos y ahí empezaron a salir un montón de proyectos. Y ahí cuando salieron los proyectos de los murales, y este último de Madrinazo es lo que, digamos, colmó nuestras expectativas como Peña, digamos. Que no se diga que las peñas futboleras son todas de fútbol o solidario, no. La Peña también en historia, que siempre lo decimos con Gastón, la Peña también en historia. Y si podemos hacer historia en esta ciudad que nos cobijó, bienvenido sea. Porque no solamente es una cuestión local, sino que tiene que ver con la soberanía patagónica. Lo que te puedo contar del madrinazo, que dice Mónica, es que hay una precuela, es decir, hay una movilización previa, que es el día que Madryn se quedó sin pan, aquel 19 de junio de 1982, cuando vienen 4.800 y pico de soldados, bajan en Puerto Madryn, y los recibe un pueblo con los brazos abiertos, con pan, con amor y con cariño. Esa movilización, según lo que dice Mónica, fue digamos, la cuestión germinal o la semilla que se germinó en ese momento sirvió para que 2 años más tarde, en otro contexto diferente, en un contexto ya de democracia, porque estaba gobernando Raúl Ricardo Alfonsín, y se estaba empezando a generar una suerte de restablecimiento de las relaciones internacionales con Estados Unidos, el operativo UNITAS, que era un operativo que se llevaba a cabo anualmente, estaba en las puertas de Madryn y bueno, uno de los buques necesitaba reaprovisionamiento. Los trabajadores portuarios de Puerto Madryn tuvieron la noticia de que iba a entrar un buque estadounidense, empezaron a correr la voz y bueno, diferentes colectivos implicados con la cuestión de la soberanía, de la cuestión tan palpable de Malvinas que había sucedido hace 2 años, se organizaron y cuando vino el buque se manifestaron y lograron que el buque pueda retirarse. Puerto Madryn fue escenario de una histórica resistencia pacífica, cuando la comunidad se levantó contra la presencia de la flota estadounidense en sus aguas. Un acto de memoria y lucha donde el pueblo, unido por Malvinas, reclamaba justicia y dignidad en un contexto de tensiones y cambios.
El madrinazo es un hecho absolutamente popular, ¿no? Que se vincula como acción colectiva en el espacio público, en las calles de una ciudad puntual, que en este caso fue Puerto Madryn, y en el contexto de la apertura democrática en 1984, donde lo que se puso en juego fue esa posibilidad real de definir en términos colectivos las acciones que representaban la voluntad de la gente, ¿no? Y fue en ese sentido la expulsión de la flota norteamericana del Golfo Nuevo, que es un hecho histórico, digamos, sin precedentes, en tanto no era la primera vez que la flota norteamericana UNITAS venía a la ciudad de Puerto Madryn, pero sí era la primera vez que venía después de la Guerra de Malvinas, ¿no? Y el posicionamiento que Estados Unidos había tenido durante el conflicto con el Reino Unido fue lo que marcó de alguna manera, ¿no? Una nueva variable en la historia, en el rol que Estados Unidos juega en América Latina, o jugaba en principio en los años 80, y de qué manera la comunidad hacía sentir la experiencia histórica de la guerra, ¿no? O lo que en general los historiadores definimos como posguerra, ¿no? Que es la manera en que una sociedad resuelve, ¿no? O resignifica la experiencia de la guerra en tanto hecho social, político, traumático para la experiencia individual de los excombatientes y de toda la sociedad argentina. Fue que el 19 de junio de 1982, o sea, un año y medio antes aproximadamente, por el mismo muelle donde iban a desembarcar los marines, o iban a intentar desembarcar los marines, bajaron nuestros soldados como prisioneros de guerra. La mayoría de nuestros soldados como prisioneros de guerra, un 19 de junio de 1982 desembarcaron por el muelle Toro. Y la gente de Madryn se lo recuerda como el día que Madryn se quedó sin pan. Un acontecimiento que hoy tiene una envergadura nacional, porque en dictadura todavía los soldados que bajaban, que fueron miles, que bajaron en varios buques, pero el más importante fue el Canberra, que fue el primero que llegó, donde la junta militar, los militares habían puesto distancia entre la población y los soldados que bajaban, no querían contacto, ¿no? Con los soldados, se les prohibía incluso a los soldados tener contacto con los vecinos, y los vecinos aún en dictadura salieron a la calle. Tenían prohibido contactarse con nuestros soldados que bajaban como prisioneros, sin embargo se acercaron a nuestros soldados. Fue un día muy emotivo aquel 19 de junio, porque algunos soldados lograron merendar en casa de los vecinos, tomaron café con leche, tortas fritas, milanesas. Entonces se entabló una unión muy importante con Madryn, entre nuestros veteranos y Madryn. Y fue, creo yo, un acontecimiento que va a marcar para siempre el día de hoy la historia de Puerto Madryn y su vinculación con Malvinas y con nuestros veteranos. Hay una relación muy directa entre este acontecimiento de 1984 y lo que fue, ¿no? El regreso de los soldados, que es esa fecha absolutamente histórica y significativa para la comunidad de Madryn y que ha quedado en la memoria colectiva como el día que Madryn se quedó sin pan, ¿no? Cuando en junio de 1982 la comunidad salió a recibir a los soldados que volvían del campo de batalla, que volvían del archipiélago del Atlántico Sur y que traían consigo la experiencia de la guerra, ¿no? Además que venían como prisioneros en buques británicos, en un contexto, ¿no? De dictadura militar todavía, de muchas contradicciones, ¿no? Entre lo que habían sido los hechos que se habían vivido en el archipiélago y las noticias que recibíamos en el continente, y en un marco planteado por lo menos acá en la experiencia local y también en la experiencia del resto del país, en un marco de profunda desmalvinización, es decir, de silenciamiento, básicamente, ¿no? Es decir, de evitar que la comunidad se encuentre con los soldados, de desconocer todavía la dimensión histórica que los había convertido en protagonistas, de desconocer todavía el rol que iban a tener como un nuevo actor social y político, que nosotros hoy valoramos y reconocemos, ¿no? Que es el colectivo de veteranos de Malvinas, pero que en ese momento era algo incipiente, ¿no? Algo que recién estaba desarrollándose y que la comunidad de Madryn pudo dimensionar y valorar
¿no? En tanto salió a recibirlos y pese a las disposiciones del gobierno de turno, pudo superar todas las trabas, ¿no? Los vallados, digamos, de seguridad y tomar contacto, ¿no? Con esos soldados en unas experiencias, ¿no? que han sido formidables en términos testimoniales, no solo de los vecinos que salieron a recibirlos, sino de los soldados, ¿no? De diferentes provincias argentinas que tuvieron en Madrid la primera vez, la primera posibilidad real de tomar contacto con la sociedad argentina, que había estado expectante, y acá en la Patagonia más que en otros lugares, del desarrollo de esa guerra. Parte de la flota venía a reabastecerse a nuestro muelle, como lo hacían todos los años anteriores al 82, y eso representaba una afrenta, digamos, para los madrinenses. Era como que venían, como que acá no había pasado nada, y Estados Unidos fue aliado de Inglaterra en la batalla de Malvinas. Así que estábamos muy, en general, los madrinenses en general, muy enojados. Empecé a escuchar el ruido de bocinazo, bombo y grito, y digo a mi señora, me voy al muelle. Y me fui caminando y agarré la bandera. Manoteé la bandera instintivamente, no sé por qué. Agarré la bandera y me fui. Y imagino que en ese momento había mucha bronca, mucho dolor. El sentimiento Malvina en ese momento, hablo por mí, pero era generalizado. Era muy calado, muy hondo en el corazón de todo, y más en mí, porque yo había estado ya en el 82, había estado en la prefectura naval, y fui testigo directo de cuando bajaron los soldados. Hoy, esa memoria se preserva en un mural que no solo es obra de arte, es un testimonio de lo que significa resistir, recordar y seguir luchando por lo que es justo. Es un mural que reescribe en colores vibrantes el espíritu del madrinazo. Soy un artista plástico, independiente, autodidacta. Yo soy la persona que los realizó, los murales. Me encantó hacerlo, el madrinazo, y aprendí un montón de cosas, y creo que voy a seguir aprendiendo, y quedan un montón de cosas que no pude poner ahí. Todo lo que es la expresión del arte lo construye, desde un cuadro, una figura, un monumento, un mural, pero son todos aliados de la construcción de la memoria en general, ¿no? Cada uno de los murales lo que refleja es una cuestión diferente de Malvinas, pero no específicamente la cuestión guerrera, no la cuestión de la guerra, sino la cuestión social, es decir, qué pasó con Malvinas y con la guerra en nuestra sociedad patagónica. El caso de Puerto Argentino, el caso de Mabel, el caso del madrinazo. Son cuestiones que tienen que ver, todas relacionadas con Malvinas, pero no con la guerra en sí, sino con los efectos de la guerra en la sociedad madrinense. Para nosotros es un orgullo tener esos 3 murales que se fueron inaugurados, más en un lugar emblemático como fueron la Barracausen, donde nuestros veteranos fueron recibidos, que al principio creían que iban a recibir con piedras, ¿no? Y bueno, no fue así. Y lo mismo de madrinazo, que fue como algo espontáneo de la población en ese momento, que dijeron, no, ellos no van a escalar acá. Y cuando Caudillo II fue cristalizando su obra maestra, para mí es una obra maestra, porque la impronta que le puso fue espectacular, se empezaron a acercar a la gente, y cada uno dio su testimonio porque había estado participando en ese momento. Entonces eso enriqueció a nosotros y a todos. Y bueno, para nosotros, voy a reiterarte, la satisfacción que tenemos y la emoción, ¿viste?, que tenemos es invalorable. A veces el artista habla de lo que siente. Mayormente siempre trato de personalizar una parte de esa historia. Puedo sumar alguna imagen que no es del contexto o la saco de mi cabeza, pero yo creo que uno, no sé, por ahí estás y ves algo, una imagen, una foto, un dibujo, y que cuando yo considero que puede ser importante para algún proyecto, para algún mural, que siempre apunta a lo mismo, ¿no?, a ciertas cosas sociales, culturales, las dejo como guardadas, y si creo que puede sumar a la historia original, siempre lo utilizo. Y un poquito en la circunstancia que nos está pasando hoy, con
con el gobierno que tenemos nacional, y creo que está bastante asociado al provincial y un poco al que es el contexto social, de que parece que la gente le gustaría que vinieran y no. Con ese momento uno lo toma como una colonización. Analizamos una colonización desde la época de que llegan a un territorio americano y cómo después con el tiempo nos fueron colonizando, con la tecnología, con los productos, con ciertas políticas, con ciertas culturas que nos intentan a nosotros implantarnos. Y creo que la parte en ese momento, por más que era un gobierno democrático año 84, fíjate que el presidente Alfonsín en ese momento, por querer tener una buena relación con los poderosos norteamericanos, el imperialismo, no les importó no respetar ciertos tratados que hay, que cuando una nación apoya a otra en un conflicto bélico, le abrimos la puerta. Así que en ese aspecto a mí como que me lleva un cierto rechazo a eso. Y particularmente en ese, mucha gente cuando vio en una de las banderas, en una de las pancartas que pasó, no es que la inventé, dice no al imperialismo, año 84, y históricamente si volvemos para atrás, hubo rechazo a las invasiones inglesas y hubo un montón de cosas que nunca quisimos que nos sometan. Todo el litoral patagónico sirvió de una suerte de especie de retaguardia de la guerra. Es decir, el programa de oscurecimiento, las poblaciones que veían salir a los aviones, a escuadrillas de aviones y que no volvían, los mismos soldados que fueron el puente aéreo que se generó, por ejemplo, entre Comodoro Rivadavia y Malvinas con el hospital que traían los heridos de la guerra. En Puerto Madryn también se generó esa cuestión y digamos que en definitiva cuando se produce el madrinazo quizás todo el sentimiento colectivo de agradecimiento para con los soldados, de agradecimiento con aquellos que fueron a pelear, de entender y de tener bien en claro que la soberanía no solamente es el control estricto de un territorio sobre el Estado, sino que la soberanía es algo que se lleva en el corazón. Y la presencia de ese buque norteamericano hirió fuertemente la sensibilidad de los pobladores madrinenses. Veo el cabo de proa, el marinero del barco me mira y yo lo miro y nada, te tiro esto, te vas. Agarro el cabo, el tipo afloja. Cuando el barco queda a la deriva, de repente se escucha que se encienden los motores del barco. Yo le tiro el cabo, el marinero es el que le da la orden y desapareció. Después muchas historias que se me fueron sumando cuando estuve pintando acá de gente que estuvo en ese momento y que me contaba, por ejemplo, ¿no? Como anécdota, dice, nosotros los ingleses a los norteamericanos les revoleamos con los bulones de las estructuras del muelle. No alcancé a pintarlo, me hubiese encantado dibujar un bulón en primer ángulo dirigido hacia los barcos norteamericanos cuando ellos reaccionan y nos tiran con las mangueras. Y también se cantaba el himno mientras el barco se iba. O sea, fue muy emocionante el momento. Ese día lloramos todos y lo canté al himno con una... Nunca había cantado el himno con tanta energía, con tanta gana y con tanta bronca, con tanto llanto. Y abrazado, no sé ni con quién. Cuando hay algo que realmente une, es difícil romperlo. Los cañones de Malvinas todavía estaban tibios, habían pasado 2 años de la guerra. Y Malvinas, y el 10 de septiembre y el madrinazo nos unió. Una sola bandera, un solo sentimiento, un llanto y una bronca por todas esas cosas contenidas. Pero bueno, hubo ahí una suerte de cuestión interesante en tanto en cuanto al por qué el pueblo se mueve. Bueno, y quizás el pueblo se movió justamente porque veían que en esa corporización del buque norteamericano estaba la ayuda de los norteamericanos a los ingleses 2 años antes de la Guerra Malvinas. Y la idea es que te hagan pensar, que te dejen reflexionar un poco sobre la historia nuestra, porque esto es muy, muy nuestro. Me parece que para que la gente que viene de afuera
es un lugar como histórico, es un circuito histórico, un circuito que, para que digamos las Malvinas nunca se olviden, que el Madrinazo también, la gente que estuvo en ese momento expulsando a barcos estadounidenses, como Peña, el centro de veteranos, nos sentimos muy malvineros, ¿viste? Eso para nosotros es un orgullo. Me gusta que se realicen murales, en principio porque el mural tiene la particularidad, ¿no?, como arte callejero de hacer visible en el espacio público un hecho histórico, ¿no?, o varios hechos históricos. En este caso, tanto los murales que refieren al regreso de los soldados en junio del 82 como los murales de septiembre del 84 que refieren al Madrinazo, creo que ponen en el escenario público dos historias muy potentes, ¿no? Y lo que permite de pronto el arte callejero o esas enormes obras de arte es que cada uno de los que tenemos la posibilidad de mirar esas escenas ¿no?, que se estampan de alguna manera en esos murales, podamos hacer diferentes lecturas, ¿no?, desde la particularidad de cada uno, desde la subjetividad de cada uno, poder mirar, ¿no?, esas escenas y interpretarlas, resignificarlas. Creo que tiene una potencia enorme el arte en las calles. Justamente se trata de dejar marcas identitarias que tienen que ver con Malvinas. Es decir, nosotros creemos que desde la constitución misma de la Peña somos una peña malvinera que a través de los murales estamos tratando de transmitir un mensaje. Un mensaje, pero no a nosotros como peña, sino un mensaje a la población. Y también una suerte de cuestión pedagógica que tiene que ver con que uno de nuestros objetivos fundamentales es establecer algún tipo de puente o algún tipo de conexión con las escuelas para que puedan visitar esos murales, para que los chicos puedan ver parte de la historia madrinense en el arte de Claudio II, que es un artista extraordinario. La historia no muere. Vive en las paredes, en los colores, en las historias contadas de generación en generación. Y este mural, este grito de dignidad, seguirá siendo parte de la identidad de Puerto Madryn, de Argentina, porque la memoria, como la pintura, nunca se desvanece.